Mamá, ya estás vieja. No necesitas tanto espacio. Además, esta casa ya no tiene nada de valor. La frase de Mateo, mi hijo mayor, no fue un susurro, fue una puñalada helada en medio de la cena de Navidad. Mis manos, que sostenían el tenedor con el trozo de pavo que tanto me había costado preparar, se quedaron suspendidas en el aire. No era solo lo que decía, sino el desdén en sus ojos, el mismo desdén que Isabela, su esposa, me dedicaba cada vez que visitaba mi humilde hogar. Sentí que el aire se volvía denso, que el tiempo se detenía. La sala, adornada con luces cálidas y el árbol que yo misma había decorado con tanto esmero, se transformó de repente en un escenario de juicio. Los ojos de mis nietos, que antes brillaban de alegría, ahora me miraban con una mezcla de confusión y vergüenza. Mi corazón, que ya estaba frágil por la ausencia de Juan, mi amado esposo, se hizo pedazos. Me levanté de la mesa, no con ira, sino con una calma que solo la desesperación puede traer. La voz de Mateo continuó resonando en mis oídos, pero ya no eran sus palabras las que me dolían, sino la total falta de compasión en su tono. La cena de Navidad, un momento que yo consideraba sagrado, el día que esperaba con tanta ilusión, se había convertido en mi humillación pública. Sentí que todos los años de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas que me salté para que mis hijos tuvieran suficiente, se desvanecían en ese instante. Isabela, con su sonrisa forzada, me miraba como si fuera un estorbo, una pieza de mobiliario viejo que necesitaba ser reemplazada. No podía creer que mis propios hijos, a quienes había dado todo, estuvieran dispuestos a vender el último pedazo de Juan, el último refugio de mis recuerdos. La traición tenía un nombre, y era el nombre de mis hijos. Mateo no perdió el tiempo. Con un gesto arrogante, sacó de su maletín un fajo de papeles y los extendió sobre la mesa. Eran los documentos de venta de mi casa, mi hogar, mi santuario. Mi corazón se encogió al ver la frialdad con la que él manejaba el futuro de mi vida. «¿Qué está pasando, mamá? ¿No estás emocionada?», preguntó Sofía, mi hija, con una voz falsamente dulce. Ella siempre fue la sombra de su hermano, la que se adaptaba a sus planes sin chistar. Sentí un vacío en el estómago. No era solo la casa, era la historia de mi vida, el lugar donde Juan y yo habíamos construido nuestro nido de amor, donde mis hijos habían crecido. Las paredes, los muebles, el jardín, cada rincón de ese lugar estaba impregnado de memorias que ellos no podían ver, no querían ver. Su avaricia había cegado sus ojos, y yo era la víctima silenciosa de su ceguera. La frase de Mateo se repitió en mi mente. Esta casa ya no tiene nada de valor. La ironía de sus palabras me golpeó con fuerza. Para ellos, mi casa era solo un pedazo de tierra, un activo a ser liquidado. No era el lugar donde curé las rodillas raspadas de Mateo, ni el lugar donde Sofía aprendió a caminar. No era el lugar donde Juan me dio mi primer beso de casados, ni el lugar donde pasamos las tardes en el porche, viendo el atardecer. Para ellos, mi casa era solo una propiedad con un precio, mientras que para mí era un relicario de una vida entera. El dolor se transformó en una sensación extraña, casi de anestesia. Las lágrimas se negaron a brotar, como si mi cuerpo se negara a darle a ellos la satisfacción de mi sufrimiento. Vi a mi nora, Isabela, susurrar algo al oído de Mateo. Él asintió, con una expresión de impaciencia, como si yo fuera una anciana lenta que no podía entender una simple transacción. El desprecio era tan palpable que me sentí desnuda frente a toda la familia. Mis nietos, aún pequeños, me miraban con los ojos grandes, sin entender la crueldad de sus padres. Vi a mi nieto, el más pequeño, agarrar mi mano con su pequeña manita, como si quisiera protegerme del mundo. Ese simple gesto me dio una fuerza que no sabía que tenía. Mi silencio, que ellos interpretaban como sumisión, era en realidad un grito interno, de desesperación, pero también de resistencia. Ellos podían tomar mi casa, pero no tomarían mi dignidad. Mi silencio era mi escudo. Mateo, con un tono de voz que pretendía ser gentil, pero que sonaba más a un ultimátum, me pasó el bolígrafo. «Mamá, solo tienes que firmar. Es lo mejor para todos», dijo. La frase me pareció una bofetada.
¿Lo mejor para todos? ¿Incluyéndome a mí? El descaro de mis hijos me dejó sin aliento. Me quedé parada, mirando el documento de venta sobre la mesa. Un papel que representaba el fin de mi vida tal como la conocía. A mi alrededor, las conversaciones se habían detenido. Los cubiertos no tintineaban. Solo se oía el sonido de los latidos de mi propio corazón, que luchaba por mantenerse en pie. Mi silencio, que antes era una muestra de mi dolor, ahora se convertía en una señal de mi decisión silenciosa. Ellos querían una firma, pero yo no estaba dispuesta a dársela, no sin antes luchar por lo único que me quedaba. Mi nombre es Ana Dolores Vargas, y a mis 68 años soy el eco de una vida que se fue. Fui la costurera que remendó sueños ajenos, la limpiadora que quitó el polvo de casas que no eran mías. Hace 5 años, la vida me arrebató a Juan, mi esposo amado, y con él se fue la mitad de mi alma, la risa que llenaba esta casa, el calor que me protegía. Vivo sola, en esta casa que ahora querían arrebatarme, rodeada de los fantasmas de un amor que ya no existe. Mi rutina es un ritual de soledad. Me levanto, riego las plantas que Juan cuidaba, desayuno en silencio y me siento en el sillón de la sala, donde solíamos conversar sobre el futuro. La viudez me envolvió en un manto de melancolía que aún no he podido quitarme. La casa que Mateo y Sofía desprecian es mi único refugio. Las paredes de color beige, que un día fueron brillantes, ahora lucen desgastadas, igual que mi piel. En la entrada hay una pequeña mesita con una fotografía de Juan y yo, el día de nuestra boda. Su sonrisa sincera y sus ojos llenos de amor son lo único que me da fuerzas para seguir. A un lado, un jarrón de barro, un regalo de mis hijos en mi último cumpleaños. Ahora parece una burla. El tiempo ha dejado marcas en cada rincón, no solo en la casa, sino también en mí. Mi cuerpo, que una vez fue fuerte y ágil, ahora es un lienzo de achaques y dolores. Las rodillas me duelen, la espalda me duele, y el corazón, más que nada, me duele. Vivo con lo justo, a duras penas. Mi pensión es pequeña, y no me alcanza para nada más que lo esencial. Por las mañanas, camino hasta la plaza del pueblo, donde me encuentro con mis amigas, que, como yo, son viudas que intentan llenar el vacío dejado por sus maridos. Nos sentamos en un banco a ver a los niños jugar, y a veces hablamos de nuestros hijos y nietos. Me da vergüenza confesar la indiferencia que me muestran los míos. Prefiero decir que están ocupados, que tienen una vida llena, en vez de admitir que ya no soy una prioridad. Me siento como un mueble viejo que estorba, un recuerdo que no quieren guardar. Mi vida se ha convertido en una serie de pequeñas renuncias. Ya no compro ropa nueva. Mis vestidos de hace 20 años me sirven perfectamente. Ya no salgo a cenar. Mis comidas son sencillas, frugales. Me dedico a tejer, a bordar, a reparar lo que se rompe. He aprendido a vivir con menos, a disfrutar de las pequeñas cosas, el aroma del café por las mañanas, la luz del sol que entra por la ventana, el canto de los pájaros. Mi vida es un silencio constante, un silencio que solo es interrumpido por los recuerdos. Recuerdo las risas de mis hijos, los gritos de Sofía jugando en el jardín, el sonido de la guitarra de Mateo. Ahora, todo eso es solo un eco lejano. Sentada a la mesa, viendo el bolígrafo en la mano de Mateo, sentí que si cedía, perdería mi dignidad. Y eso era algo que ni todo el dinero del mundo podría pagar. Si alguna vez sentiste que tu dignidad está en riesgo, si sentiste que alguien te está desvalorizando, quiero que sepas que no estás sola. Por favor, dime en los comentarios desde dónde me escribes y suscríbete al canal para acompañar esta historia que, en el fondo, es la nuestra. Ayúdame a luchar. Mis vecinos, la señora Elena y el señor Rodrigo, son mis únicos confidentes. Viven al lado y me visitan con frecuencia. Me traen galletas, me ayudan con las compras del supermercado, me hacen compañía, saben de mi soledad, de la falta de mis hijos, y me tratan con una amabilidad que ya no encuentro en mi propia familia. A veces me siento a charlar con ellos en el porche y me pregunto qué hice mal para que mis hijos me trataran de esta manera. Ellos me consuelan, me dicen que no es culpa mía, que los hijos, a veces, se olvidan de quienes los criaron, pero en el fondo, siento que soy yo la que ha fallado.
Dentro de mi casa guardo un pequeño joyero de madera, un regalo de Juan. Dentro no hay joyas, sino pequeños tesoros, una foto de mis hijos de niños, una carta de amor de Juan, el primer mechón de pelo de mi nieto. Cada vez que lo abro, me inunda una ola de nostalgia. Mis hijos no saben que este joyero existe, no les interesa. Para ellos, mi vida es un libro cerrado, un pasado que quieren olvidar. Siento que me he vuelto invisible, que soy solo una sombra en la vida de mis hijos. Soy una madre sin hijos, una abuela sin nietos, una mujer sin voz. Mateo siempre fue el consentido, el orgullo de la familia. Juan y yo trabajamos incansablemente para darle la mejor educación, para que no le faltara nada. Él era el más inteligente, el más ambicioso. Yo lo veía como la extensión de mi marido, el heredero de su bondad. Pero el dinero y el éxito lo transformaron en un extraño. Su esposa, Isabela, es una mujer ambiciosa y superficial que solo se preocupa por la apariencia y el estatus social. Ella me mira con desprecio, como si yo fuera un lastre que arrastra el éxito de su marido. Sofía es la más dulce, la más amable, pero también la más débil. Ella siempre se doblegaba ante los deseos de Mateo y la influencia de Isabela. Ella siempre estaba de acuerdo con ellos, incluso si eso significaba hacerme daño. Su marido, un hombre callado y tímido, nunca se atrevía a contradecirlos. Ella siempre me trataba con una dulzura fingida, una dulzura que escondía un corazón de piedra. Era la cómplice silenciosa de la crueldad de su hermano. Mis netos, sin embargo, son mi única esperanza. Son pequeños, inocentes, y no han sido contaminados por la avaricia de sus padres. Ellos me abrazan, me besan, me dicen que me quieren. Son los únicos que ven en mí algo más que una anciana. Su amor me da fuerzas para seguir luchando, para no dejarme vencer. Me duele ver cómo sus padres los alejan de mí, cómo les prohíben visitarme, cómo los manipulan para que me vean como una carga. Siento que estoy perdiendo la batalla. Me he quedado sin fuerzas, sin esperanza, sin una razón para seguir. Mi vida se ha convertido en una espera silenciosa. Espero que mis hijos me llamen. Espero que mis nietos me visiten. Espero que alguien me rescate de mi soledad. Estoy en un abismo oscuro, sin salida, sin luz, sin nadie a mi lado. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora es mi cárcel. Mi silencio, que antes era mi escudo, ahora es mi tumba. Siento que mi vida se está apagando, que la oscuridad me está consumiendo, que la soledad me está matando. En este momento, mientras mis hijos me miran con frialdad y desprecio, sé que estoy sola, completamente sola. Y, sinceramente, es la peor sensación del mundo. Solo espero que, si te sientes sola como yo, encuentres una forma de comunicarte con alguien. Si te sientes sola en este momento, dime desde dónde me escribes en los comentarios. Me sentiría acompañada si te veo por aquí. Y de paso, si te suscribes a mi canal, ayudas a que esta historia, que podría ser la tuya, no se pierda en el vacío. Ayúdame a seguir viva. Recuerdo la primera vez que Mateo me dijo que quería ser médico. Tenía apenas 6 años y me lo dijo con una seguridad que me conmovió el alma. En ese momento, Juan y yo nos miramos con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabíamos que la medicina era una carrera costosa y nosotros éramos apenas una familia trabajadora. No teníamos una gran fortuna, ni una herencia oculta. Teníamos solo nuestras manos, nuestra voluntad y el amor por nuestros hijos. Yo trabajaba de costurera en una pequeña fábrica de ropa y Juan como obrero en la construcción. No teníamos lujos, no teníamos vacaciones, pero teníamos a nuestros hijos y eso era suficiente. Decidimos que haríamos todo lo posible para que Mateo se convirtiera en médico. Esa promesa se convirtió en nuestra razón de ser, nuestro faro en la oscuridad. Mis mañanas empezaban a las 4 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía. Preparaba el desayuno de Juan y los niños, les dejaba la ropa lista para el día siguiente y me iba a trabajar. En la fábrica pasaba horas y horas cosiendo, arreglando, remendando. Mis dedos, que un día fueron suaves y delicados, se volvieron duros y callosos. Mis ojos, que un día fueron brillantes, se volvieron opacos por la falta de sueño. Cuando volvía a casa, ya de noche,
Mis hijos ya estaban dormidos. Me sentaba en el borde de sus camas, los miraba dormir y los besaba en la frente. No tenía tiempo para jugar con ellos, para leerles un cuento, para enseñarles a andar en bicicleta. Mi tiempo era el trabajo, mi vida era el sacrificio, y no me arrepiento de nada. Recuerdo una vez que Mateo enfermó de varicela. Tenía mucha fiebre y no podía dormir. Pasé la noche entera a su lado, con una toalla húmeda en la frente, cantándole canciones de cuna. Al día siguiente no fui a trabajar. Me quedé con él, cuidándolo, dándole de comer, contándole historias. Mi jefa me despidió por faltar al trabajo, y mi salario de ese mes se redujo a la mitad. Pero no me importó. La salud de mi hijo era más importante que cualquier trabajo. Volví a la costura, pero esta vez desde mi casa. Noches enteras cosiendo vestidos de novia, trajes de bautizo, uniformes escolares. El dinero era escaso, pero no me importaba. Teníamos un objetivo, un sueño que cumplir. Cuando Mateo entró a la universidad, el costo de la matrícula y los libros se convirtió en una carga insoportable. Juan y yo trabajamos aún más duro, pero no era suficiente. Un día llegó una carta del banco. Nos decían que no podíamos pagar la hipoteca de la casa. Sentí que el mundo se me venía abajo. No podíamos perder nuestra casa, el único lugar donde éramos una familia. Fue entonces cuando recordé la pequeña herencia que me habían dejado mis padres. Era una cantidad modesta. No era mucho, pero era lo suficiente para salvarnos. Decidí usar ese dinero para pagar la universidad de Mateo y el matrimonio de Sofía, que se había enamorado de un hombre bueno. Sacrifiqué mi herencia, mi seguridad, por el futuro de mis hijos, y lo hice sin dudar. Mateo no sabía nada de esto. Le dije que habíamos conseguido un préstamo del banco, que no se preocupara por nada, que solo se concentrara en sus estudios. Él nos lo agradeció, pero nunca supo el verdadero costo de su éxito. Sofía tampoco lo supo. Ella pensó que habíamos ahorrado el dinero para su boda, que su felicidad era lo único que nos importaba. Y en cierto modo, era verdad. Yo no necesitaba joyas, no necesitaba lujos, no necesitaba viajes. Solo necesitaba ver a mis hijos felices, verlos triunfar, verlos construir una vida mejor que la nuestra. Y lo hicieron. Mateo se graduó con honores y Sofía se casó con el hombre de su vida. Mi misión estaba cumplida. Los años pasaron y mis hijos crecieron. Mateo se convirtió en un médico exitoso y Sofía en una ama de casa feliz. Yo, por mi parte, me convertí en una abuela. Cuidé de mis nietos, los llevé al parque, les leí cuentos. Estaba feliz, completa. Pensaba que mi vida de sacrificios había valido la pena, que mis hijos me amarían por siempre. Pero el tiempo, a veces, es un ladrón silencioso. La ambición, el dinero, el poder se apoderaron de sus corazones. Se olvidaron de las noches sin dormir, de las comidas que me salté, de la herencia que sacrifiqué. Se olvidaron de mí. Y ahora, aquí estoy, sentada en una mesa de Navidad, con un fajo de papeles en mis manos, una traición en mi corazón y la sensación de que mi vida entera fue un desperdicio. Pero el dolor que siento ahora me está dando la fuerza para luchar, para no rendirme. Si no quiero que mi historia se repita en otra mujer, si quiero que las madres sean valoradas, necesito tu apoyo. Si te sientes identificada, apóyame suscribiéndote a mi canal y dándole me gusta a este vídeo. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas el final de mi historia. Recuerdo la vez que mi hijo mayor, Mateo, me preguntó si alguna vez había soñado con algo más que ser madre. Yo me reí y le dije, mi sueño siempre fuiste tú, mi amor, y Sofía, y la familia que construimos. Y era verdad. Mi sueño era verlos crecer, verlos triunfar, verlos felices. Dejé a un lado mi amor por la pintura, el talento que tenía para crear paisajes con óleos. Dejé a un lado mi gusto por la lectura, la posibilidad de viajar a otros mundos a través de las letras. Dejé a un lado mi deseo de volver a la escuela, de terminar mis estudios. Todo lo que hice fue por ellos. Mis mañanas empezaban y terminaban con mis hijos en mi mente. La vida que llevé fue una renuncia constante, pero una renuncia que no me arrepiento de haber hecho. Juan, mi amado esposo, siempre me decía que yo era una leona, que mi fuerza era inagotable,
que mi amor por mis hijos era la cosa más hermosa que él había visto. Yo lo veía a él, trabajando día y noche, agotado, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Los dos éramos un equipo. Él trabajaba afuera, yo trabajaba adentro. Nos dábamos la mano, nos besábamos en la frente, nos decíamos que todo iba a estar bien. Nuestro amor era un faro, una guía, una luz en la oscuridad. Él fue el único que vio en mí algo más que una madre, una ama de casa. Él vio mi dignidad, mi belleza, mi fuerza, y por eso lo amé hasta el final. Los años pasaron volando. Un día Mateo me dijo que se iba a estudiar a la capital, que quería alejarse del pueblo, de la vida sencilla que llevábamos. Sentí un vacío en el estómago, pero lo animé. Le dije que fuera, que persiguiera sus sueños, que no se detuviera. Juan y yo vendimos el auto para poder comprarle un pasaje y ayudarle con los primeros meses de alquiler. Nos quedamos sin medio de transporte, pero no nos importó. La felicidad de nuestro hijo era más importante que cualquier auto. Cuando Sofía me dijo que se iba a casar, mi corazón se llenó de alegría. Ella era la más pequeña, la más dulce, la más apegada a mí. Yo quería que tuviera el matrimonio de sus sueños, la boda que yo no pude tener. Usé el resto de mi herencia para pagar la fiesta, el vestido de novia, el viaje de luna de miel. Mis amigas me dijeron que estaba loca, que debía guardar ese dinero para mi vejez, pero yo no escuché. La felicidad de mi hija era más importante que mi seguridad, y lo hice sin dudar. La vida de mis hijos se construyó sobre las bases de mis renuncias, mis noches sin dormir, mis mañanas sin desayuno, mis manos callosas, mi herencia perdida. Todo fue por ellos, todo fue por amor. Mi vida se redujo a dar, a dar, a dar, hasta que no me quedó nada. Y ahora, ellos, que se beneficiaron de mis sacrificios, me miran con desprecio, me tratan como si fuera un estorbo, una carga. El contraste entre mi pasado y mi presente es abrumador. En mi pasado, era una leona que luchaba por sus cachorros. En mi presente, soy una anciana frágil que lucha por su dignidad. En mi pasado, era la heroína de mis hijos. En mi presente, soy su víctima silenciosa. La ironía de la vida es cruel. He pasado la vida dando, y ahora me están quitando lo único que me queda. Pero no me rendiré. No puedo. No por mí, sino por la memoria de Juan, por la dignidad que él vio en mí, por la mujer que fui y que aún soy. Mi lucha es por mí, por mi historia, por mi dignidad. No dejaré que mis hijos se salgan con la suya. No me humillarán más. La primera vez que sentí el desprecio de mis hijos fue en el cumpleaños de mi nieto. Habíamos organizado una pequeña fiesta en mi casa, con globos y pastel. Mateo llegó con Isabela, y en vez de felicitarme por la decoración, Isabela me preguntó: ¿No crees que esta casa es un poco pequeña para una fiesta? Los niños no tienen espacio para jugar. Su comentario, disfrazado de preocupación, me humilló. Sentí un nudo en la garganta, pero me quedé callada. Mateo, en vez de defenderme, se rió con su esposa, como si mi casa fuera un chiste. En ese momento sentí que mi hogar, el lugar que había cuidado con tanto amor, se había convertido en un objeto de burla, y yo, en un blanco fácil de sus bromas. La indiferencia de Sofía, por su parte, era más sutil, pero igual de dolorosa. Un día la llamé por teléfono para contarle sobre mi visita al médico, sobre un nuevo dolor en la espalda. Ella me interrumpió. Me dijo que estaba ocupada, que tenía que colgar. No me preguntó cómo estaba. No me ofreció ayuda. Me quedé con el teléfono en la mano, con la sensación de que mi dolor no le importaba. Ella, la hija que había mimado, la que había consolado en sus momentos de tristeza, ahora no tenía tiempo para escuchar mis penas. El silencio del teléfono me dolió más que cualquier palabra hiriente. Las frases cortantes se hicieron cada vez más comunes. En una comida familiar, Mateo me dijo: «Mamá, ¿por qué no te mudas a un lugar más pequeño? Este barrio ya no es seguro. Además, estarías más cerca de nosotros». Su voz era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña pequeña. Yo sabía que no le importaba mi seguridad. Lo que le importaba era el valor de mi casa, el dinero que podría obtener de ella. Su propuesta, disfrazada de amabilidad, me pareció un insulto. Sentí que me estaban expulsando de mi propio hogar, de mi propia vida.
Isabella era la maestra de la humillación sutil. Una vez, me visitó y me encontró cosiendo un vestido para mi nieta. «¡Qué lindo!», me dijo. «Pero ¿no te cansas de hacer siempre lo mismo? Deberías disfrutar la vida, ir a un spa, viajar. Mi madre va al spa todos los fines de semana». Su comentario me hizo sentir como una anciana aburrida, sin vida, sin sueños. Me hizo sentir que mi trabajo, el trabajo que me había dado de comer, el trabajo que había usado para pagar sus estudios, era una pérdida de tiempo. Sentí que mi vida, mi historia, no valía nada. Un gesto que me dolió profundamente fue cuando mis hijos me ignoraron en la reunión familiar. Estábamos todos en la casa de Mateo, en una de sus fiestas. Yo intenté unirme a la conversación, pero nadie me escuchaba. Mis palabras se perdían en el aire, como si yo no existiera. Me quedé en un rincón de la sala, mirando a mis hijos reír, conversar, celebrar. Me sentí como un fantasma, una sombra. Me sentí invisible. Y la invisibilidad, a veces, duele más que cualquier golpe. La desvalorización de mis hijos se hizo evidente en cada aspecto de mi vida. Me preguntaban por mis finanzas, me decían que debía ser más cuidadosa con mi dinero, que debía ahorrar para mi vejez, pero lo decían con un tono de voz que sonaba a reproche, como si yo fuera una derrochadora. Ellos, que no sabían nada de mi herencia, no sabían nada de los sacrificios que había hecho por ellos. Sentí que me estaban juzgando, que me estaban culpando por mi pobreza, una pobreza que ellos mismos habían causado. Una vez, intenté dar mi opinión sobre un tema de política. Mateo me interrumpió, se rió y dijo: «Mamá, ¿qué vas a saber tú de política? Tú solo te preocupas por la casa, por el jardín». Su comentario me hizo sentir estúpida, ignorante. Me hizo sentir que mi mente, mi inteligencia, no valían nada. Y lo peor de todo, Sofía se quedó callada, asintiendo con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con su hermano. Sentí que estaba sola, que no tenía a nadie que me defendiera. La ironía de la vida es cruel. Di todo lo que tenía, incluyendo mi patrimonio y mi paz, y ellos, mis propios hijos, me están quitando lo único que me queda. Pero el dolor que siento ahora me está dando la fuerza para luchar, para no rendirme. Si no quiero que mi historia se repita en otra mujer, si quiero que las madres sean valoradas, necesito tu apoyo. Si te identificas, apóyame suscribiéndote a mi canal y dándole me gusta a este vídeo. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas el final de mi historia. El silencio en el grupo de WhatsApp de la familia también se convirtió en una tortura. Yo enviaba mensajes de buenos días, fotos de mis nietos, recetas de cocina, pero nadie me respondía. Mis mensajes se quedaban sin leer, sin contestar. Sentí que mi voz se había perdido en el vacío, que mis palabras no llegaban a nadie. El silencio, a veces, es la forma más cruel de decir que no le importas a nadie. El desprecio se volvió tan grande, tan palpable, que empecé a evitar a mis propios hijos. En vez de visitarlos, me quedaba en casa. En vez de llamarlos, me quedaba en silencio. Mi corazón, que ya estaba frágil, se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Me sentía una carga, un estorbo, una vergüenza. Mi vida, que antes estaba llena de amor y de sacrificios, se había convertido en un infierno de dolor y humillación. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era una puñalada en mi corazón. Me dolía que mis hijos, a quienes había dado todo, me trataran de esa manera. Me dolía que no vieran en mí a la mujer que había sacrificado su vida por ellos, sino a una anciana frágil que no tenía nada que ofrecer. Pero el dolor, a veces, es una fuerza poderosa. El dolor me estaba enseñando a ser fuerte, a luchar por mi dignidad. No me rendiría, no me dejaría vencer. No por ellos, sino por mí y por la mujer que quiero ser. La humillación de mis hijos no solo me afectó a mí, sino que también a la relación con mis nietos. Mateo y Sofía limitaron mis visitas, inventando excusas, diciendo que estaban ocupados, que los niños tenían que estudiar. Mis nietos, que antes me visitaban con regularidad, se hicieron cada vez más distantes. Los sentí manipulados, controlados. El amor que sentía por mis nietos, mi única alegría en la vida, se estaba convirtiendo en una fuente de dolor.
La cumbre de la humillación llegó con la propuesta de vender mi casa. Mateo y Sofía no solo querían mi dinero, sino también mi dignidad, mi historia, mi memoria. Querían borrar mi existencia, mi legado, pero no lo permitiría. Me negué a firmar, me negué a ceder. En ese momento, sentí que mi dolor, mi tristeza, se transformaban en una fuerza silenciosa, en una resistencia que nadie podría romper. Ellos me querían humillar, pero yo les mostraría que la dignidad de una madre no tiene precio. La humillación de la cena de Navidad fue el punto de quiebre, el momento en que algo dentro de mí se rompió para siempre, pero también el momento en que algo nuevo nació. No fue un grito, no fue una confrontación, fue un silencio profundo. Vi el bolígrafo en la mano de Mateo, vi los papeles de la venta sobre la mesa, vi el desdén en los ojos de Isabela, y en ese instante el dolor se transformó en una extraña lucidez. Me levanté de la silla, no para discutir, sino para retirarme de esa escena de crueldad. Miré a mis hijos a los ojos, y en lugar de ver el amor que una vez tuve por ellos, vi a dos extraños. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi dolor ya no era tristeza, era la fuerza de la dignidad. Me negué a firmar. Yo no voy a firmar. Es la única cosa que me ha quedado, y no es nada valiosa para ustedes. Entonces, ¿por qué la quieren tanto? Les dije. Mi voz era firme, tranquila, y en ella no había ni una pizca de miedo. El siguiente paso fue mi primera acción silenciosa. Esa noche, en vez de llorar, me fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Un gesto simple, pero cargado de simbolismo. Era la puerta de mi vida que se cerraba a su avaricia, a su desprecio. Me senté en mi cama y miré la fotografía de Juan que tenía en mi mesita. De noche, sentí su presencia, su fuerza, su amor. Sentí que él me estaba mirando, que me estaba dando su bendición para luchar, para defenderme. Ya no era la mujer frágil, la víctima silenciosa. Era la leona que él siempre había visto en mí, la que se levantaba para proteger su hogar, su legado, su dignidad. Al día siguiente mis hijos me llamaron, me mandaron mensajes, me decían que estaba exagerando, que no entendía lo que era mejor para mí. Ignoré sus llamadas, sus mensajes, me negué a responder, a darles la satisfacción de mi sufrimiento. Decidí que no iba a perder mi tiempo y mi energía en discusiones inútiles. Mi silencio se convirtió en mi arma, en mi escudo. Dejé de ser una víctima y me convertí en una estratega. Empecé a hacer pequeñas cosas que me hacían sentir viva. Me inscribí en una clase de yoga para mayores, algo que Juan siempre quiso que hiciera, pero nunca tuve tiempo. El yoga me ayudó a reconectar con mi cuerpo, con mi mente. Me ayudó a encontrar la paz, a calmar la ansiedad. Me hizo sentir que aún era una mujer, que aún tenía un propósito, que aún tenía un futuro. La segunda acción que tomé fue la de rasgar una foto. Era una foto de mis hijos, de cuando eran pequeños, que tenía en la sala. La rasgué en 1000 pedazos, no con odio, sino con la conciencia de que esa vida, esa ilusión de familia perfecta, ya no existía. Y al hacerlo, sentí que me liberaba de una carga, de una mentira. Compré una maleta nueva, no una maleta pequeña, una de viaje, una grande, de color rojo brillante, algo que yo nunca habría comprado. La puse en mi habitación, a la vista. No la compré para irme, la compré para recordarme que mi vida no se había acabado, que aún tenía mucho por vivir, que aún tenía lugares por descubrir. La maleta era un símbolo de mi renacimiento, de mi deseo de libertad. Dejé de mirar mis recuerdos, de aferrarme a ellos. Guardé todas las fotos de mi familia en una caja, la puse en el ático y cerré la puerta. No era un acto de olvido, era un acto de sanación. Decidí que ya no iba a vivir en el pasado, que no iba a dejar que los recuerdos me atormentaran. Era tiempo de construir un nuevo futuro, de crear nuevas memorias. Mi vida no era un museo de recuerdos, era una historia en construcción. En vez de ir a la plaza a conversar con mis amigas sobre la soledad, empecé a hablar de mis nuevos planes. Les dije que me había inscrito en un curso de cocina italiana, que quería aprender a hacer las pastas que tanto le gustaban a Juan. Mis amigas me miraron con sorpresa, con admiración. Vieron en mis ojos una luz que hacía mucho tiempo no veían.
Mi cambio no era externo, era interno y era real. La decisión de cambiar no fue un acto de venganza, fue un acto de amor propio. Decidí que ya no iba a permitir que nadie, ni siquiera mis propios hijos, me definiera. Yo era Ana Dolores, una mujer fuerte, digna, con una historia que aún no había terminado. Mi transformación silenciosa me estaba dando la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Mi corazón ya no estaba roto, estaba renaciendo, como el ave fénix. La revelación llegó una tarde, una semana después de la cena de Navidad. Estaba limpiando el ático, ordenando las cajas de recuerdos que había guardado, cuando encontré una caja de metal, vieja y oxidada. Era pesada y estaba escondida detrás de unas tablas de madera. No recordaba haberla visto antes. Con las manos temblorosas, la abrí. Dentro, no había joyas ni dinero en efectivo, sino un testamento, varios papeles de una sociedad y una carta de Juan. En ese instante, mi mundo, que ya estaba de cabeza, se volteó por completo. El testamento, escrito con la letra de mi marido, estipulaba que yo era la única heredera de una empresa de vinos en Mendoza, Argentina. Mi marido, mi amado Juan, tenía un secreto que guardó por años, un secreto que, ahora, era mi mayor tesoro. Juan, mi esposo, provenía de una familia con una gran tradición y dinero, una familia de viticultores en la región de Mendoza. Después de la muerte de sus padres, él decidió que era mejor no contarles a nuestros hijos sobre la herencia que había recibido. Él creía, y me lo había dicho varias veces, que el dinero y el poder podrían corromper a nuestros hijos, que la ambición los cambiaría. Por eso mantuvo el secreto. El testamento estipulaba que la empresa solo podría ser vendida con mi autorización y que yo era la única dueña, la única que podía tomar las decisiones. Mi nombre, Ana Dolores Vargas, estaba escrito en los papeles de la sociedad, junto al nombre de una empresa que yo ni siquiera sabía que existía. La carta de Juan, que encontré en la misma caja, era la llave para todo. Era una carta de amor, una carta que me hizo llorar, una carta que me hizo reír. En ella, él me decía que, si alguna vez le pasaba algo, yo debía abrir la caja, que él había dejado todo en mis manos, porque confiaba en mi amor, en mi sabiduría, en mi bondad. Él sabía que yo no dejaría que el dinero corrompiera mi alma, que no dejaría que mi corazón se volviera frío. Él me dio la responsabilidad de cuidar su legado, de cuidar nuestra fortuna, de cuidar nuestro futuro. La carta terminaba con una frase que me conmovió el alma. Te amo, mi Ana, y confío en ti. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Usa esta herencia con sabiduría y no dejes que nadie te humille. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma, un escudo para mi corazón. La empresa de vinos, de la que ahora yo era dueña, se llamaba Vinos del Alma. El nombre me pareció una ironía cruel. Mi alma, que había sido pisoteada por mis hijos, ahora era la dueña de una empresa que llevaba ese nombre. Me puse a investigar, a leer los papeles, a entender el negocio. La empresa era un imperio. Tenían viñedos, bodegas, restaurantes, hoteles. Era una de las empresas más grandes de Argentina. Un gigante del que mis hijos no tenían ni idea. La fortuna que Juan había dejado en mis manos era inmensa. En el testamento, Juan había dejado una cláusula que me hizo reflexionar. En caso de que yo muriera y no hubiera un heredero legítimo, la empresa pasaría a ser de una institución de caridad. Él no quería que sus hijos, si no me amaban, se quedaran con su dinero. Quería que yo, la mujer de su vida, la madre de sus hijos, fuera la única dueña. Y en caso de que yo no estuviera, quería que la fortuna de la familia sirviera para ayudar a los demás. Juan, mi amado Juan, fue un hombre sabio y precavido, un hombre que me amó hasta el final de sus días. El descubrimiento de la caja me dio la fuerza que necesitaba. Ya no era la viuda solitaria, la madre humillada, la anciana invisible. Era la dueña de una fortuna, la heredera de un imperio. Era la mujer que Juan había amado, la mujer que él había confiado su legado. El dolor que sentía, la humillación, la tristeza, se transformaron en una fuerza imparable. La caja de metal
vieja y oxidada, se convirtió en mi cofre del tesoro, el cofre que guardaba mi dignidad, mi futuro, mi venganza silenciosa. Y en ese instante supe que mi vida no había terminado, sino que apenas estaba empezando. El primer paso fue contactar al señor Alfonso, el viejo amigo de mi marido y el abogado de la familia. Lo llamé por teléfono, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y le conté la historia de la caja, el testamento y la humillación en la cena de Navidad. Él, que siempre fue un hombre sabio y prudente, me escuchó en silencio, con una paciencia infinita. Cuando terminé de hablar, me dijo: «Ana, Juan siempre supo que eras una mujer fuerte. Ahora es tiempo de que les demuestres a tus hijos que no se equivocó». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una confirmación de que estaba en el camino correcto. El señor Alfonso me ayudó a trazar un plan silencioso, inteligente, infalible. Lo primero que hicimos fue cambiar el testamento de Juan. La cláusula de la herencia que pasaría a mis hijos si yo moría fue reemplazada por una nueva. Ahora, en caso de mi muerte, mi parte de la empresa de vinos sería donada a una institución de caridad. No dejaría que mis hijos, que me habían humillado, se quedaran con la fortuna que Juan había construido con tanto amor y que yo ahora administraba. Era mi forma de proteger el legado de mi marido, de honrar su memoria. El segundo paso fue convertirme en la directora de Vinos del Alma. El señor Alfonso me ayudó a organizar los papeles, a entender los trámites legales. De un día para otro, la costurera que había remendado sueños ajenos se convirtió en la líder de un imperio. Empecé a tener reuniones por videollamada, a dar órdenes, a tomar decisiones importantes. Sentí un poder que nunca antes había sentido, un poder que me llenaba de fuerza y de confianza. La Ana Dolores que mis hijos conocían, la anciana frágil y solitaria, estaba desapareciendo, y en su lugar, una mujer de negocios estaba naciendo. El plan era arriesgado, pero necesario. Mis hijos, Mateo y Sofía, no debían saber nada de lo que estaba sucediendo. Seguí fingiendo ser la anciana viuda, la madre que necesitaba de su ayuda. Respondía a sus llamadas con voz cansada, les decía que me sentía sola, que los extrañaba, y ellos, con su arrogancia, creían que su manipulación estaba funcionando. Mientras ellos creían que yo estaba sola y deprimida, yo estaba planeando mi venganza silenciosa, mi victoria digna. El miedo a ser descubierta era real, pero el deseo de justicia era más fuerte. Mi tercera acción fue un viaje a Mendoza, la tierra de la familia de Mirto. Juan, el señor Alfonso organizó todo, desde el vuelo hasta el hotel. Me sentí nerviosa, pero emocionada. Quería conocer la vinícola de mi marido, la empresa que él había construido con tanto amor y que yo ahora tenía la responsabilidad de cuidar. Quería sentir su presencia, su historia, y lo hice. En Mendoza conocí a los trabajadores, a los enólogos, a los socios. Todos me recibieron con una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. Sentí que estaba en casa, que estaba con la familia que Juan había construido con su trabajo, su honestidad, su amor. El viaje me dio una fuerza renovada. Entendí que la fortuna de Juan no era solo dinero, era un legado, era la historia de una familia que había luchado, que había trabajado, que había amado. Y yo, Ana Dolores, ahora era la guardiana de esa historia. En Mendoza me reencontré con el pasado de mi marido, y en ese pasado encontré mi futuro. Regresé a casa con la maleta llena de nuevos planes, de nuevas ideas, de nuevas esperanzas. Ya no era la mujer que había sido humillada, sino la mujer que había renacido. Mi lucha no era solo por mi dignidad, sino también por el legado de mi amado Juan. Mientras mis hijos creían que yo estaba frágil, sola y deprimida, mi vida se había convertido en una operación secreta. Por fuera, seguía siendo la misma Ana Dolores, la anciana que se vestía con ropa sencilla, que cocinaba para sí misma y que pasaba las tardes en el porche, saludando a los vecinos. Pero por dentro, mi vida era un torbellino de actividades. Por las mañanas, después de mis clases de yoga, pasaba horas en mi oficina improvisada, la mesa de mi comedor, con la computadora que el señor Alfonso me había regalado. Leía informes, revisaba documentos legales,
daba órdenes. Era una vida dual, una vida que me llenaba de fuerza, pero también de miedo. El miedo de que me descubrieran era constante, pero el deseo de justicia era más grande. Si, como yo, te sentiste invisible o desvalorizada, te pido que compartas tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la fuerza que otra mujer necesita. Mis hijos, con su arrogancia, creían que yo era una anciana senil que no entendía nada. Me llamaban para decirme que tenían nuevos planes para la casa, que habían encontrado un comprador. Yo, con voz suave y temblorosa, les decía que estaba triste, que no quería dejar mi hogar. Y ellos, con su falsa compasión, me decían: «Mamá, es lo mejor para ti. Estarás más cerca de nosotros». Su ignorancia era mi mejor arma. Ellos pensaban que mi tristeza era genuina, pero en realidad era una actuación que me daba el tiempo que necesitaba para preparar mi confrontación. Mientras Mateo y Sofía se reían de mis ocurrencias en las reuniones familiares, yo estaba comprando propiedades, invirtiendo en el mercado de vinos y expandiendo el negocio de Juan en Mendoza. Había comprado un lujoso apartamento frente al mar, un lugar donde yo siempre había soñado vivir con Juan. No era una venganza, era una promesa que le estaba haciendo a mi amado esposo, la promesa de vivir la vida que él siempre quiso para mí. El apartamento era un símbolo de mi nueva vida, de mi libertad, de mi independencia. Isabella, mi nora, me visitó una vez y me encontró en el jardín, regando las rosas que Juan me había regalado. Me miró con desprecio y me dijo: «¿Aún sigues con estas cosas de jardín? Deberías vender esta casa, mamá, y mudarte a un lugar con menos trabajo». Yo sonreí, una sonrisa que escondía mi verdadero plan. Le dije que las rosas eran mi única compañía, que me recordaban a Juan, y ella, con su corazón de piedra, se rió. No sabía que las rosas, el jardín, la casa, todo era parte de un plan maestro que la dejaría sin palabras. Mi vida se había convertido en un juego de ajedrez. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, era un paso hacia mi victoria. Mis hijos, en cambio, eran los peones, moviéndose sin saber que yo, la reina, tenía el control del tablero. Acepté sus invitaciones a cenar, fui a sus fiestas, jugué el papel de la anciana solitaria y frágil. Mientras ellos hablaban de sus vidas, de sus éxitos, de sus lujos, yo escuchaba en silencio, observando cada detalle, cada gesto, cada palabra. La información que obtenía era invaluable. Me ayudaba a planear mi confrontación final. El contraste entre mi apariencia y mi realidad era mi mayor fuerza. Ellos me veían como una mujer que se estaba desvaneciendo, pero yo era una mujer que estaba renaciendo. Ellos pensaban que yo estaba sola, pero yo estaba rodeada de un equipo de abogados, de socios, de amigos que me ayudaban a construir mi nuevo imperio. Ellos creían que yo estaba perdiendo la batalla, pero yo estaba ganando la guerra. Mi vida dual, mi vida secreta, me estaba dando la confianza que necesitaba para enfrentar a mis hijos, para mostrarles que el amor de una madre no tiene precio y que la dignidad es la mayor herencia que se puede dejar. El momento del confrontamiento llegó de la forma más elegante e inesperada posible. Organicé una cena en el restaurante más lujoso de la ciudad, un lugar que mis hijos siempre habían querido visitar. Les dije que era una celebración por mi nueva etapa de vida, una etapa que ellos creían que era el inicio de mi declive. Cuando llegaron, con sus caras de superioridad, los recibí con una sonrisa que escondía mi verdadero plan. Nos sentamos en una mesa redonda, con un mantel blanco y velas encendidas. El ambiente era tan tenso, tan silencioso, que se podía cortar con un cuchillo. Mateo y Sofía se miraban, como si estuvieran esperando que yo soltara la bomba, que les dijera que estaba vendiendo la casa. Pero la bomba, de hecho, la iba a soltar yo. Esperé a que los platos principales fueran servidos, a que las copas de vino estuvieran llenas. Y, justo antes de empezar a comer, hice un brindis. Me levanté, con mi copa en la mano, y los miré a los ojos. «Quiero brindar», dije, «por la familia, por el amor, por la honestidad, por el legado de Juan». Mis palabras los tomaron por sorpresa. Mateo y Sofía, con sus caras de confusión,
Se miraron. No entendían nada. Y también, continué, quiero brindar por la venta de mi casa. La cara de Mateo se iluminó con una sonrisa de satisfacción. Isabela, con su cara de serpiente, me dedicó una mirada de triunfo. Pero mi sonrisa era más grande que la de ellos. Era una sonrisa de justicia. En ese instante saqué de mi cartera un fajo de papeles. No eran los documentos de venta de mi casa, sino las escrituras de una propiedad que ellos no conocían. En verdad, dije con voz firme, he vendido mi casa, pero no por el precio que ustedes pensaban. He vendido mi casa por un precio simbólico a una pareja joven que no tenía para pagar el alquiler. Ellos, con su corazón lleno de gratitud, me recordaron que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la bondad. La cara de Mateo se volvió pálida. Isabela dejó caer la copa de vino. La cara de Sofía era una mezcla de sorpresa y vergüenza. Ellos no entendían nada. Y yo, Ana Dolores, estaba disfrutando cada segundo de su confusión. Pero, continué, eso no es lo que quería decir. La verdadera razón por la que estamos aquí es para celebrar una nueva etapa en mi vida y en la vida de ustedes. En ese momento, le entregué a cada uno una copia de la escritura de propiedad de Vinos del Alma. Les expliqué que la empresa, que había sido construida con el trabajo y el amor de su padre, era ahora mía. Y ustedes, dije, por sus acciones, por su desprecio, por su avaricia, han perdido el derecho a heredarla. Mi testamento fue cambiado. En caso de mi muerte, la empresa será donada a una institución de caridad. La cara de Mateo, que antes era de color pálido, se volvió de color rojo intenso. Se levantó de la mesa, con la furia en los ojos. Isabela, con la cara descompuesta, lo agarró del brazo. Sofía, por su parte, se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Estás loca? ¿Vinos del alma? ¿De qué hablas? La voz de Mateo era un grito. Los demás clientes del restaurante se voltearon a vernos. No estoy loca, dije. Estoy cuerda. Y estoy aquí para decirles, de la forma más elegante posible, que la dignidad de una madre no tiene precio. Ustedes se olvidaron de quién los crió, de los sacrificios que hice, de los sueños que renuncié. Y ahora tendrán que vivir con las consecuencias de sus acciones. La humillación que yo había sentido ahora era la que ellos sentían. La vergüenza que yo había sentido ahora era la que ellos sentían. El silencio que yo había sentido ahora era el que ellos sentían. La confrontación no fue un grito, no fue una pelea, fue una exposición de su avaricia, de su desprecio, de su crueldad. Y yo, Ana Dolores, la anciana que ellos creían que era una víctima, era la que tenía el control. Pero no se preocupen, dije, con una voz que sonaba a miel. Tengo un trato para ustedes. Si quieren tener una parte de mi fortuna, tendrán que trabajar. Para mí, tendrán que trabajar en la empresa de vinos, desde abajo. Tendrán que aprender lo que es la humildad, lo que es el respeto. Y, tal vez, solo tal vez, podrán recuperar el amor y la confianza que perdieron. Pero eso, solo el tiempo lo dirá. La cara de Mateo se descompuso por completo. Su orgullo, su arrogancia, su superioridad, todo se había desvanecido en ese instante. Isabela, con los ojos llorosos, me miró como si fuera un monstruo. Sofía, en cambio, con los ojos llenos de lágrimas, me miró con una mezcla de arrepentimiento y admiración. La dinámica de poder se había invertido. Los hijos que creían que tenían el control de mi vida, ahora estaban a mi merced. El camarero, que había presenciado toda la escena, se acercó a nuestra mesa con una expresión de preocupación. Le dije con una sonrisa que todo estaba bien, que era solo un asunto de familia. Él se retiró, con una expresión de alivio. La cena continuó, pero ya nadie tenía hambre. Mis hijos, en silencio, leyeron los papeles que les había entregado. Y yo, Ana Dolores, me quedé sentada, con mi copa de vino en la mano, disfrutando de mi victoria. Una victoria que no fue con un grito, sino con un silencio digno. Mi confrontación no fue una pelea, fue una lección, y fue la mejor lección que les pude haber dado. El verdadero valor de una madre no se mide en la riqueza,
sino en la dignidad. Si eres una mujer que, como yo, fue humillada, que sufrió, que se sintió invisible, quiero que sepas que no estás sola. Si quieres saber cómo lo hice, cómo construí mi imperio y cómo salí de mi agujero oscuro, déjame tu opinión en los comentarios. Ayúdame a seguir construyendo mi historia. Ayúdame a seguir viva. La confrontación en el restaurante no fue solo un momento de humillación para mis hijos, fue el punto de inflexión que cambió nuestras vidas para siempre. Mateo se levantó de la mesa, con la furia en los ojos, y se marchó. No sin antes decirme: «Esto no va a quedar así, mamá. Te arrepentirás de esto». Sus palabras, que antes me habrían herido, ahora me daban fuerza. Sabía que su amenaza era el último cartucho de un hombre que había perdido el control. Isabela, mi nora, salió detrás de él, con la cara descompuesta, sin mirarme a los ojos. Sofía, la más débil de los dos, se quedó en la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿qué has hecho?», me preguntó con la voz quebrada. Yo, con mi dignidad intacta, le dije: «Sofía, yo no he hecho nada. Ustedes lo hicieron». Y con esa frase, me levanté de la mesa y me marché, dejándolos solos con su vergüenza. La ruptura fue total. Mateo no me volvió a llamar. Sofía de vez en cuando me enviaba un mensaje, pero yo no respondía. Su silencio me daba la paz que tanto había buscado. En mi vida solo había espacio para el amor y la honestidad, y mis hijos, con su avaricia, habían perdido su lugar en ella. Sentí un vacío en mi corazón, el vacío de una madre que ha perdido a sus hijos, pero también sentí una fuerza, la fuerza de una mujer que había recuperado su dignidad. El dolor que sentía era el dolor de una herida que estaba sanando, el dolor de un pasado que estaba quedando atrás. Las consecuencias de mi acción no tardaron en llegar. Mateo y Sofía, desesperados, intentaron impugnar el testamento de Juan, pero el señor Alfonso, mi abogado, con su sabiduría y su experiencia, los enfrentó. Les mostró los documentos, las pruebas, los testimonios de los socios de la empresa. Les mostró que yo era la legítima dueña de la empresa, que el testamento de Juan, que ellos querían anular, era infalible. Ellos, con su arrogancia, habían pensado que yo era una anciana ignorante, pero yo, con la ayuda de Juan, les había demostrado que el amor y la confianza, a veces, son más fuertes que la avaricia. La humillación de mis hijos fue pública. La noticia de la disputa familiar, de la herencia perdida, salió en los periódicos. Mateo, el médico exitoso, se convirtió en el hazmerreír de la ciudad. Sofía, la ama de casa feliz, se convirtió en el chiste de la sociedad. Isabela, la mujer ambiciosa, se convirtió en la mujer que lo perdió todo. Y yo, Ana Dolores, la anciana invisible, me convertí en la heroína de una historia de justicia. Mi dignidad, mi fuerza, mi valentía, inspiraron a muchas mujeres que, como yo, habían sido víctimas de la crueldad de sus hijos. El testamento de Juan, que estipulaba que yo era la única dueña de la empresa, fue mi mayor triunfo. Con mi firma, que ellos creían que iban a obtener, yo podría haberles dado una parte de la fortuna de mi marido. Pero mi firma, que antes era una herramienta de humillación, se convirtió en una herramienta de justicia. Me negué a darles una parte de la empresa. Me negué a darles mi perdón. Mi silencio se convirtió en mi voz. Mi silencio se convirtió en mi justicia. Firmé los papeles de venta de mi casa, el hogar que mis hijos querían arrebatarme, pero no para dárselo a ellos. Se lo di a una familia joven, que no tenía para pagar el alquiler. Ellos, con su corazón lleno de gratitud, me recordaron que el dinero, a veces, es solo un medio para un fin, y que la verdadera riqueza es la bondad. Vendí mi casa, y con ese dinero compré el apartamento de mis sueños, un apartamento frente al mar, donde yo, Ana Dolores, podría vivir la vida que Juan siempre quiso para mí. El clímax de mi historia no fue una pelea, no fue un grito, no fue una victoria en los tribunales, fue un silencio digno, un silencio que les dijo a mis hijos que yo, Ana Dolores, era la dueña de mi vida, la dueña de mi destino. Un silencio que les dijo que el amor de una madre no se compra con dinero, que el respeto de una madre
no se exige con amenazas. Un silencio que les dijo que, a veces, la mejor venganza es la que se sirve con dignidad. En mi nuevo apartamento, con la vista del mar, me senté en el balcón, con una copa de vino en la mano, un vino de mi propia vinícola. Y en ese instante sentí la presencia de Juan a mi lado. Me dijo, con una voz que solo yo podía escuchar: «Lo hiciste, mi amor. Te levantaste, luchaste y ganaste. Siempre supe que eras la mujer más fuerte del mundo». Mi corazón, que antes estaba roto, ahora estaba lleno de amor, de paz, de gratitud. Mi victoria no fue solo por mí, sino por la memoria de Juan, por la mujer que fui y por la mujer que me convertí. Mi vida, que antes era una tragedia, se había convertido en una historia de superación. En mi Nuevo Testamento, que ahora estaba en manos del señor Alfonso, puse una cláusula que me dio una paz infinita. En caso de mi muerte, mis hijos no heredarían nada. Todo, mi apartamento, la empresa de vinos, mi fortuna, sería donada a la institución de caridad de mi elección. Mi decisión no fue un acto de venganza, fue un acto de amor. Un amor por la humanidad, un amor por las personas que, como yo, habían sufrido, un amor por el legado de Juan. Mis hijos, en su avaricia, lo habían perdido todo, y yo, en mi dignidad, lo había ganado todo. Mi nueva vida, en mi apartamento frente al mar, era la vida que siempre había soñado. El sonido de las olas, el olor a sal, la brisa marina que entraba por mi balcón, todo me recordaba a Juan, a los sueños que habíamos compartido, a las promesas que nos habíamos hecho. Mi apartamento, con sus paredes blancas y sus muebles modernos, era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de mi nueva historia. Ya no era la casa vieja y desgastada, llena de recuerdos tristes. Era un lugar de paz, un lugar de libertad, un lugar de esperanza. Y yo, Ana Dolores, era la artista de mi propio cuadro. Vendí mi casa a esa pareja joven que no tenía para pagar el alquiler, por un precio simbólico. Cuando me marché, con mi maleta roja brillante, me despedí de mi pasado. No fue un adiós triste, fue un adiós de gratitud. Gratitud por los recuerdos, por las lecciones, por la fuerza que había encontrado en mi dolor. Dejé mi pasado atrás, con la certeza de que mi futuro, mi nuevo comienzo, era mucho mejor. Me sentí libre, como un pájaro que ha sido liberado de su jaula, lista para volar. El dinero de la venta, que era poco, lo doné a una institución de caridad. No lo necesitaba. Yo, Ana Dolores, la costurera que había remendado sueños ajenos, era la dueña de un imperio. Mi fortuna, que había sido construida con el trabajo y el amor de Juan, era mi mayor tesoro. No era un tesoro de dinero, sino un tesoro de amor, de dignidad, de justicia. Y yo, la guardiana de ese tesoro, estaba lista para usarlo con sabiduría. Mis nietos, que habían sido manipulados por sus padres, me llamaron. Me dijeron que estaban orgullosos de mí, que me admiraban. Su amor, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de alegría. Los invité a mi nuevo apartamento, a mi nuevo hogar. Les cociné sus platos favoritos, les conté historias de su abuelo, les mostré mi colección de vinos. Ellos, con su inocencia intacta, me miraron con una admiración que me llenó el corazón. Mi relación con mis nietos se había sanado, se había fortalecido. Y por eso, valió la pena la lucha. Formé parte de un grupo de apoyo para mujeres que, como yo, habían sido víctimas de la crueldad de sus hijos. Les conté mi historia, mi lucha, mi victoria. Ellas, con sus ojos llenos de lágrimas, me escucharon en silencio. Y al final de mi relato, me abrazaron. Me dijeron que yo era una inspiración, una heroína. No sentí vergüenza, no sentí pena, sentí orgullo. Orgullo de ser Ana Dolores, la mujer que se levantó de sus cenizas, la mujer que recuperó su dignidad. Me convertí en la directora de mi propia vida. Me inscribí en un curso de cocina italiana, como había soñado. Empecé a pintar de nuevo, con mis óleos, mis paisajes, mis cuadros, que antes eran oscuros y tristes, ahora eran llenos de colores, de luz, de esperanza. Mi creatividad, que había estado dormida por años, había despertado. Y mi arte, que antes era una afición, se había convertido en mi pasión.
Mis viajes a Mendoza se hicieron más frecuentes. Pasaba semanas en la vinícola de Juan, conociendo a los trabajadores, aprendiendo sobre el negocio. Me enamoré de la tierra, de los viñedos, de los vinos, y en cada copa de vino sentía la presencia de Juan, su amor, su legado. La empresa, que antes era un tesoro oculto, se había convertido en mi vida, y yo, Ana Dolores, era la guardiana de ese tesoro. Mis hijos, Mateo y Sofía, me buscaron, me pidieron perdón, dijeron que se arrepentían, que me extrañaban. Yo, con mi corazón lleno de paz, les dije: los perdono, pero no olvido. El perdón es para ustedes, para que puedan vivir con su conciencia tranquila. El olvido es para mí, para que pueda seguir mi vida en paz. Mi perdón no fue un acto de debilidad, fue un acto de fuerza, un acto de amor por mí misma, un acto de liberación. Mi vida, que antes era una tragedia, se había convertido en una historia de superación. Una historia de una mujer que, a pesar de haber sido traicionada por sus propios hijos, nunca se humilló. Una historia de una mujer que, a pesar de haber perdido a su marido, nunca perdió su dignidad. Una historia de una mujer que, a pesar de haber sido invisible, encontró su voz, su fuerza, su lugar en el mundo. Y esa historia era mi historia de amor, de pérdida, de lucha, de victoria. Mi historia de vida. La mayor riqueza que dejé a mis hijos no fue el dinero, sino la lección de que el verdadero valor de una madre no está en su riqueza, sino en su dignidad. Y esa lección, que ellos aprendieron de la forma más dura, es la lección que los hará mejores personas. Mi legado no es una empresa de vinos, no es una fortuna. Mi legado es una historia de dignidad. Es la historia de una mujer que, a pesar de haber sido humillada, nunca se rindió. Una historia que, espero, inspire a muchas mujeres a no dejar que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les roben su dignidad. Mi paz interior es mi mayor tesoro. Ya no necesito el ruido de la ciudad, los lujos, la aprobación de los demás. Necesito el sonido del mar, el olor a sal, la paz de mi hogar. Necesito a mis nietos, a mis amigos, a mi grupo de apoyo. Necesito a Juan, su amor, su recuerdo. Mi vida se ha vuelto sencilla, pero rica en amor, en paz, en felicidad. Y por eso, valió la pena la lucha. Mi vida, que antes era una espera silenciosa, ahora es una celebración ruidosa. Una celebración de la vida, de la dignidad, del amor. Una vida se construye no sobre el olvido de lo que se ha perdido, sino sobre la inquebrantable certeza de lo que se ha ganado. Una paz forjada en el crisol de la traición y la superación. Un legado de dignidad que florece incluso en la soledad. La verdadera paz no reside en la ausencia de tormentas, sino en la quietud del alma que ha aprendido a bailar bajo la lluvia de la adversidad, convirtiendo cada gota de dolor en un reflejo de su propia fuerza interior. La más grande herencia que se puede legar al mundo no se guarda en testamentos ni cuentas bancarias, sino en la huella invisible de una vida vivida con coraje, un faro de luz para quienes creen que la noche es eterna. La verdadera riqueza no se mide por la acumulación de bienes materiales, sino por el valor de un corazón que, tras ser roto en 1000 pedazos, encuentra la sabiduría para reconstruirse a sí mismo con una dignidad innegociable. El perdón es, en última instancia, el acto más sublime de amor propio, la decisión consciente de liberar el propio espíritu de las cadenas de la ira, abriendo las ventanas del alma a un futuro donde solo se habita la paz. Al final, la victoria más resonante no es la que se grita al mundo, sino el susurro que se oye en el propio corazón. Soy dueña de mi historia, de mi paz y de mi destino. Un eco eterno que resuena en la memoria de quienes osan escuchar. La mayor riqueza que dejé a mis hijos no fue el dinero, sino la lección de que el verdadero valor de una madre no está en su riqueza, sino en su dignidad. Y esa lección, que ellos aprendieron de la forma más dura, es la lección que los hará mejores personas. Mi legado no es una empresa de vinos, no es una fortuna. Mi legado es una historia de dignidad. Es la historia de una mujer que, a pesar de haber sido humillada, nunca se rindió. Una historia que, espero, inspire a muchas mujeres a no dejar que nadie,
ni siquiera sus propios hijos, les roben su dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar este mensaje. Mi camino continúa y espero que el tuyo también.